A la gente de Alaria. Voy a tratar de hacerlos perder poco tiempo, dado que todos ya hemos perdido mucho valor. Y quiero simplemente darles acá una visión personal que, como siempre les digo a nuestros clientes, es la misma que le damos a todos. Y el todos hoy tiene doble interpretación, y ese es nuestro compromiso, decir lo mismo de manera privada que de manera pública. ¿A dónde apunto? Ahí está. Ese es el disclaimer que acabo de decir, así que no hace falta que lo lean. Ese es el disclaimer en castellano, y este es el disclaimer en singalés, que significa: no hablo en nombre de Alberto Fernández. Lo digo 3 veces porque, como hay prensa, al principio lo decía en inglés, me decían el problema es que no habla inglés, después lo decía en castellano, me decían el problema es que tampoco hablan castellano. Entonces quiero que quede bien claro que las opiniones que tengo acá son absolutamente personales, pero son las mismas que comparto con Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, con gente de la actual administración, con la gente de Alaria, con todo el que tiene la gentileza de preguntarme qué opino. Déjenme darme un gusto, que hoy también. Y la verdad, los economistas todo el tiempo hacemos la cuenta de cuántas reservas netas tiene el Banco Central, y al final es más importante un tilde de WhatsApp que las reservas netas. Al cierre del mercado llegó el primer tilde, bajó un mango y algo. El segundo tilde de WhatsApp llegó después del cierre. Mañana vamos a saber cuánto vale eso. Ojalá que mucho, porque francamente los que estuvimos mirando la pantalla hoy hasta el último minuto, nos encontramos con esa situación que creo que a los dos nos tocó pasar, que es que cuando vos sos el único tarado que vendés, digamos, y que es una situación que ustedes saben bien, que es muy compleja, y así cerró hoy el mercado, producto probablemente de esta inestabilidad política. Voy a pasar bien rápido por esto, pero simplemente para que me ayuden en el diagnóstico. ¿Qué pasó? Nada, acumulamos 9 años de déficit externo. Las últimas crisis fueron 11 años de déficit externo. Cada vez que tenemos esa acumulación de déficit, nos pegamos una crisis de balance de pagos. ¿Por qué duró menos? 2 herramientas, digamos: por la velocidad de estos mercados financieros, y probablemente porque el único que estaba fondeando el déficit era el sector público. Digamos, cuando uno mira la crisis de los 90, la verdad que ahí la deuda estaba alocada tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy fue solo el sector público el que trajo los dólares que todos nos consumimos de alguna u otra manera. Ese es el mismo balance externo, y la verde es el salario promedio en dólares del sector privado de la economía argentina. Fíjense que en 2017 teníamos un salario de $1.200 que nos significaba un déficit externo de 5 puntos. Los que hacíamos la cuenta para atrás nos equivocábamos, porque nosotros decíamos: bueno, mirá, con $800 equilibrás la cuenta corriente. Y es mentira, porque en 2011, 2012 tenés $800 de salario, pero tenés la soja en otro precio, la cuenta corriente semi-trabada, no hace falta que diga cómo, pero digamos semi-trabada, y viento de cola. Hoy no tenemos ninguno de esos componentes. Entonces el salario en dólares que necesitamos, el salario en dólares que equilibra la cuenta corriente, es más bajo. ¿Cuán más bajo? Les quiero decir algo: hoy nos pasamos. El tipo de cambio real de 47 estaba bien, estaba equilibrado. El tipo de cambio real de los 60 pesos de hoy es de recontra equilibrio del balance de pagos. Este tipo de cambio real es recontra suficiente para que Argentina en el corto y mediano plazo no tenga problemas de dólares. Ahora, es un tipo de cambio real muy bajo si los políticos permanecen irracionales durante mucho tiempo más. Digamos, lo fundamental del tipo de cambio real son un montón, entre ellos el armado institucional del país. ¿Por qué falló? Una tesis, digamos, y un diagnóstico con el cual yo he discutido mucho con la actual administración. Bueno, ¿qué se decía? Tenemos que emitir deuda para financiar el déficit fiscal, digamos. Estas son las necesidades de financiamiento totales de Argentina año por año en términos del producto. Esta es la emisión de deuda. Entonces, no solo financiamos el déficit fiscal, sino algo más. ¿Qué cosa? Acá está la diferencia, que es la verde, entre la naranja y la violeta, y lo otro es la formación de activos externos. O sea, lo que pasó
es que trajimos una montaña de deuda que se nos fue por formación de activos externos porque construir una moneda, construir credibilidad, bajar la inflación y tener racionalidad política e institucional no lleva 4 años, lleva 10, por lo menos, y haciendo todo bien. Repito, construir una moneda, no tener inflación, ser confiable, tener racionalidad institucional. La segunda de por qué falló, y acá me meto un poquito en la cuestión de la grieta, en la discusión esta histórica que tenemos los economistas de reglas versus discreción. Déjenme contarles una anécdota que, vieron, cuando a uno le pasa algo se acuerda dónde estuvo en el momento en que le pasó algo. Y yo estaba acá caminando por Corrientes, cruzando Corrientes hacia acá. Venía caminando hacia acá. Eran semanas complicadas. El Banco Central estaba enfrentando una nueva corrida y el Banco Central intentaba defender el valor de la moneda porque le parecía que ya la moneda había llegado a un lugar donde se tenía que quedar ahí. Me llama un amigo, en el medio de esa jornada tan caliente, un amigo que es economista, digamos, bueno, ahora no se dedica más a la economía, se dedica a la política, le va bastante bien, pero no voy a decir quién es, y me dice, che, está bien lo que está haciendo el Banco Central, ¿no? Sí, le digo. Él me dice, claro, intuitivamente, si el fondo está en contra, para nosotros está bien. Sí, le digo. Me dice, habría que salir a bancarlo. Sí, le digo. ¡Qué quilombo! Ese Banco Central estaba conducido por Toto. Y estaba diciendo, si yo no intervengo, esto se desmadra. Y el fondo decía, este tipo de cambio real ya es de equilibrio porque yo hice la cuenta en el artículo 4 y me da que te pasaste. Yo decía, esto hay que explicarlo porque si no nos van a llevar puestos, y entonces hice esto. ¿Por qué hice esto? Porque leo en los diarios que decían que las últimas semanas, una semana había regido la posición del Banco Central, que intervenía, y la otra semana el fondo le decía basta, y regía la posición del fondo, que era flotar libremente. Entonces, primera semana que interviene el Banco Central, la moneda termina lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De 29,79 a 30,57 sube 2,6. Viene el fondo, ¡pum! O sea, el viernes el fondo le dice al Banco Central, no intervengas el lunes, tranca, ya está. 20 puntos en una semana. Arranca el lunes, imagino yo en la discusión que no la conozco. Le dice, viste que te equivocaste, tenés razón, metete vos. La otra semana lo baja a 2,8. Dice el fondo, ya está, porque la cuenta tipo cambio real equilibrio no era 29, era 37. Digamos, si sos encuestador de opinión pública no pasa nada, que pifies por ese. Si sos economista, tampoco. Pero, digamos, está bien. Vuelve el fondo, 6,2. Vuelve el Banco Central, 5,1. Vuelve el fondo. Y acá se pone la zona de no intervención y las bandas cambiarias. Punta a punta, 33% de devaluación nos comimos con la genialidad de dejarlo flotar porque este tipo de cambio es de equilibrio. Después de esta conversación con mi amigo me di cuenta que había que empezar a salir un poco de la trampa de esa la grieta y decir, mirá, si lo que hace este tipo está bien, si está mal, está mal. Entonces cometí un sacrilegio. Hice esto en C5N. Y la filmina se llamaba Toto versus la banda del FMI. Pueden buscar en YouTube el video. Y el Otoviade estaba sorprendido, ¿viste? El periodista te busca el título. O sea, vos querés decir que lo que está haciendo... Sí, quiero decir eso. Digamos, quiero decir que en regla versus discreción, en Argentina, con este problema, tenemos que ir a discreción. Y esto me parece que es un fundamental que tenemos que pensar de acá para adelante. Miren, mi diagnóstico es que el principal error de la política del fondo fue la política monetaria, no la política fiscal. O sea, lo que te hunde la economía 5 puntos en 10 minutos es una devaluación, no un ajuste fiscal. Y yo soy keynesiano, pero para que pase eso el multiplicador tiene que ser 144,5. O sea, vos bajás 0,1 el gasto, la economía se cae por un pozo. No fue el gasto, fue la política monetaria. Y el fondo pifió durante mucho tiempo la política monetaria hasta que llegamos hasta esta situación inédita donde conseguimos que el fondo nos deje intervenir. ¿Por qué conseguimos? Porque aprovechamos el error del fondo.
A ver, la tesis del fondo era claro. Llego yo, pongo la billetera arriba de la mesa y eso me calma el mercado. Llegó Argentina, puso la billetera arriba de la mesa y ¿qué hicimos? Se la choreamos. Y le dijimos, la vamos a usar. ¿Cómo no la voy a usar? Si la tengo ahí, la gente la ve, digamos, y quiere la plata. Claro, el fondo decía, mirá, llego yo, baja el riesgo país, se duplicó. Llego yo, se libera la presión sobre la tasa. Se fue la tasa, ya no me acuerdo cuántos puntos básicos, porque ¿vieron? En Estados Unidos discuten 25 puntos básicos, acá discutimos 25.000. Pero ya no me acuerdo cuánto subió la tasa. Entonces, esta política monetaria de ahora es la correcta. Y está bien implementada. Y es la que tenemos que tener de acá para adelante. Algunos dicen, no, pero ese spread entre la tasa y la inflación es una locura. El spread entre la tasa y la inflación es el reflejo de lo loco que estamos todos acá adentro. Cuando eso se ordene, eso se va a descomprimir y lo que no tenemos que hacer es de vuelta enamorarnos de apreciar la moneda para ganar las elecciones. Si logramos mantener esa política monetaria para adelante, probablemente tengamos alguna esperanza de acá a 10 años tener moneda. No vamos a tener moneda en 4 años ni bajar la inflación en 4 años. Todas las experiencias históricas indican que es más difícil. Bueno, solo déjenme decirles que esta presentación la terminamos hoy a las 8 de la mañana, ya es vieja, pero básicamente la crisis está dibujando esta L, que es la violeta, eso es T0, momento cero cuando empieza la crisis, meses, crisis del 2001 la naranja, 2014-2016, crisis del kirchnerismo, primera crisis del macrismo, la dinámica de la actividad es la misma. Acá nos asustamos porque pensamos que veníamos cayendo a la velocidad de 2001, después empató, ahora hacemos una L y hay que trabajar mucho para que esto no sea una I latina. Bueno, vamos al punto. El problema de Argentina, Marcelo Diaman hace muchos años creó la tesis del péndulo, ¿no? Argentina se bandea entre proyectos políticos market friendly, proyectos políticos pro mercado interno, todo eso tiene adjetivos, sobrenombres, dejémoslo de lado, pero los dos les pasa lo mismo, que se pegan un porrazo externo en algún momento. Porque los proyectos market friendly se suben a la euforia del mercado y porque los proyectos pro mercado interno se suben a la euforia del mercado interno. Que se te va al Mundial de Rusia y te putea porque no bajas el dólar. Eso somos, digamos, y eso es parte de los problemas. Cuando había un montón de argentinos cantando en Rusia, bajame el dólar, etcétera, y se escuchaba fuerte, todo lo que entendemos de economía dijimos, se viene una deba. Y cuando se vino la deba, yo tengo un amigo que lo quiero mucho, pero hace changas, qué sé yo, me dice, me está llegando la tarjeta de Rusia. Yo decía, puta madre. Ese es el nivel de inconsistencia que tenía esa política. Ahora el péndulo, la suerte es que tiene poco espacio para moverse. Tiene poco espacio para moverse a izquierda. Primero porque tenemos un ratio de deuda-producto, ya quedó viejo. Una cuenta capital absolutamente desregulada. Cuenta capital absolutamente desregulada significa algo que durante 12 años en Argentina no tuvimos que experimentar, que es una cosa muy fundamental que entiende mucha gente, pero mucha gente de la política no, que es que hablar cuando la cuenta capital está desregulada cuesta plata. Ahora, cuando la cuenta capital está regulada, no cuesta plata. ¿Qué quiero decir? 2008, Lehman Brothers, lío, 2009, G20, el mercado internacional es un casino, dice Cristina Fernández de Kirchner, tesis con la cual yo concuerdo. Digamos, nos pegamos la piña en 2009, no es que había mucho fundamental en los precios de las acciones. Ahora, dice eso, el riesgo país sube. La tasa de interés doméstica no se mueve, el dólar no se mueve, la actividad no se mueve. Ahora hay una declaración, el riesgo país te sube 500 puntos, la tasa de interés doméstica la tenés que subir a 74% y no sabés si parás el dólar. O sea, con la cuenta capital desregulada, si hablás mal, pagás. Y eso hay que pensar a entenderlo. Y durante 12 años no lo entendimos y cuando el mercado jugaba a nuestro favor, tampoco.
Hoy realmente lo que se dice importa y cuesta dinero y cuesta recesión. Alto Pathru, ya lo saben, no hay viento de cola, a diferencia de el año 2003. Por eso mi otro diagnóstico es, y Dios no quiera, si esta es la dinámica 2000, 2001, 2002, lo que nos espera a la vuelta de la esquina no es 2003, 2004, 2005. Acá no hay rebote, ¿eh? Acá no hay rebote. ¿Por qué? Porque el rebote del default y la devaluación de 2001 viene explicado porque Brasil crecía al 5, China crecía al 12, la soja estaba, ¿cuánto? 400, 410, 420. O sea, vos dijiste, no me importan los dólares de la cuenta capital, total me los trae de la cuenta corriente, vivir con lo nuestro. Bueno, hoy esa situación no está, Brasil está en recesión, China, vaya a saber qué cosa está haciendo con Estados Unidos, la soja está baja. No va a pasar, no va a pasar. Ahora, también tiene poco lugar para moverse a la derecha. También tiene poco lugar para moverse a la derecha. Tenemos 2 años, ya 3, porque el año que viene ya está casi jugado con el lío que tenemos hoy, 3 años seguidos de recesión. No pasa desde 2001. Digamos, tenemos caída de 2 dígitos del poder adquisitivo y la comida va 10 puntos arriba de la inflación. O sea, tampoco hay lugar para que el fondo venga y te diga, el año que viene hacete un ajuste de vuelta. Hay poco lugar. La situación social es compleja, la situación del mercado es compleja. Vamos a la situación del fondo. Esta es la otra razón por la cual cuando hablé en C5N me llevaron muchos WhatsApps. Este es el Producto Bruto Interno de Georgia, Ucrania, Irak, Grecia, Kosovo. Momento cero, acuerdo con el fondo, producto en términos reales. Miren las tasas. Todos crecieron menos Grecia. Todos crecieron menos Grecia. Entonces yo dije, ojo, porque este fondo de verdad es diferente, pero tiene un pifie enorme, que es la política monetaria. El fondo no entendió que estaba en un país bimonetario. Y entonces te decía, dejá flotar la moneda. Y hasta el fenómeno físico estaba mal. Escúchame, cuando las cosas flotan, flotan. Nada flota así. ¿Ustedes vieron algo que flote así? Sí, hay algo que flota así, los muertos. Entonces, que están en el fondo y terminan arriba. Entonces, el problema es que no entendió el fondo la naturaleza monetaria del problema argentino. Y nos mandó con una política monetaria digna de otro banco central, no de este. No de este. Digamos, de este en el sentido de lo que necesita la República Argentina. Voy más rápido con estas 2 cosas, ya termino. ¿Cómo transformamos el stand-by en un Extending Fund Facility para no tener que pagar en 2022, 2023 cosas que no podemos pagar? Nuestro benchmark de los últimos 13 países que lograron transformar un stand-by en un Extending Fund Facilities. 100% de los casos te pidieron reforma fiscal. Nosotros ya la hicimos. Les digo la mala noticia. El año que viene nos resta 0.8 de recaudación. O sea, empeora el perfil fiscal, no lo mejora. La mitad, un poquito más de la mitad, hicieron reformas previsionales, un poquito menos de la mitad, laborales. Vamos a hacer la reforma fiscal, lo que les decía acá. Este año terminamos en 1.2 de déficit primario, no 0, no importa, digo, está bien, el gobierno presentó una meta, no quiero polemizar, digo, esta es nuestra estimación, puede estar mal, puede estar bien, no importa. Y el año que viene, si arrastrás ese 1.2 y le restás el 0.8 de la reforma fiscal, arrancás en -2. O sea que si te querés poner en +1, tenés que meterle 3 puntos de ajuste al gasto porque los impuestos no los puedes tocar. No va a pasar. Quiero ser más claro. No va a pasar ni con Macri. No aguanta la economía ese nivel de ajuste después de 3 años seguidos de recesión. Reforma laboral. ¿La hacemos o no la hacemos? Primer punto. ¿Los sindicatos en Argentina son racionales o irracionales? Miren, más o menos, ¿no? Sí, justo. De la mitad de la sala para acá, crecimiento del salario real. Entre periodos presidenciales. De la mitad de la sala para allá, caída del salario real entre puntas. Para arriba, cantidad de paros. Mandato Alfonsín, punta a punta, 28% de caída del salario real. Cantidad de paros, 13. En la otra punta, crecimiento del salario real, primer periodo de Néstor Kirchner, 60%. Cantidad de paros, 1. ¿Qué dice la teoría económica? Que esta relación tendría que ser negativa. ¿Dibuja una pendiente negativa? Dibuja una pendiente negativa. ¿Dónde está Macri?
afuera del eje de la recta imaginaria esa, para adentro. Quiere decir que de acuerdo a esa regresión, que no vale 2 guitas, porque está muy mal hecha, a Macri le hicieron menos paros generales que los que le habían hecho en la historia a presidentes que habían generado mayores caídas del salario real. O sea, hasta ahí el movimiento obrero está acompañando. Empleo total privado de la Argentina, estancado desde que asumió Macri, desde antes también. Empleo de Neuquén, el primer año, ¿se acuerdan? Barril criollo sí, barril criollo no, sigue Vaca Muerta, no sigue, Aranguren, ¿qué hace? ¿Está el plan, no está el plan? Se derrumba el empleo en Neuquén. Reforma laboral en Neuquén. Empiezan los cánticos. Macri sola derecha, empleo en Neuquén. Neuquén es la única provincia de la Argentina que genera empleo privado formal. ¿Hizo una reforma laboral? Sí, de carácter microeconómico. Los que somos keynesianos no estamos en contra de las reformas micro, estamos en contra de las falacias de composición, que es microfundamentar lo macro. Si vos le bajás los impuestos a un sector, probablemente el sector crezca porque tiene mayor rentabilidad y puede invertir más. Si le bajás los impuestos a todos los sectores, probablemente el efecto recesivo te contrarresta el impulso expansivo de una baja de impuestos. Digo, lo particular no es igual a la suma de lo general, no es igual a la suma de lo particular. Reforma previsional, digo una sola cosa de esto. Ese es el gasto previsional de Argentina en términos del producto, 9 puntos. La OCDE gasta 7.5. Somos una manga de generosos con la cuestión previsional. Gastamos más que los países más ricos del mundo. Entonces es un problema, porque no tenemos el nivel de productividad de la OCDE. ¿Hay que hacer una reforma previsional? Anoten los periodistas, ni idea. Ahora les quiero mostrar la de Portugal. La de Portugal, donde el gobierno de la Troika con el gobierno de derecha portuguesa ajustó el gasto previsional, fue bajar en términos del PBI de 14 puntos a 13.3. Y ajustar la edad de jubilación con expectativa de vida. A mí si me dan esa, compro ya. Yo creo que nos van a hacer discutir otras cosas, pero si me dan esa, compro. Digo, este fondo es distinto y hay más espacio. Y si yo tengo una crítica hacia la actual administración es que no ha aprovechado ese espacio. Y se los digo francamente al margen de la orientación que tenga cada uno. El fondo de junio del 2018 le dice al presidente Macri, el ajuste fiscal que tenés que hacer es muy grande, poner retenciones. Macri sale y dice las retenciones son el peor impuesto que uno puede poner. El acuerdo fracasa, 4 meses después pone retenciones. Nos perdimos 4 meses de recaudación de retenciones. Le puede gustar, no sé, pero el fondo, te digo, el que le está diciendo hoy al ministro de Agricultura que suba las retenciones no es Macri, es el fondo, que quiere que esta expansión fiscal sea fiscalmente neutra, porque es su objetivo. ¿Qué pasa para adelante? Solo una cosa. Y esto te va a gustar a vos, Sergio. Las imágenes públicas de cada gobierno, del 2004 a los 2018, tocan piso cuando el tipo de cambio toca techo. Está bastante estudiado, digo, no es ninguna novedad. Con lo cual, para peor, si Macri tenía 25% de posibilidades de elegir, con el tipo de cambio a 60, tiene menos. Tiene menos. Esto es lo que tenemos que pagar de deuda para adelante. ¿Sí? Los vencimientos de Argentina. Reestimamos la curva por el problema con las letes. 11 puntos este año, todo fondeado por el fondo. 5.5 el año que viene. Vamos para atrás en el tiempo, párense en el año 2000. ¿Saben cuánto era el 5.5 del 2001? 15. Con el tipo de cambio 1 a 1. Con el tipo de cambio 1 a 3 era 35. Los que estén diciendo este es el default de 2001, agarren un vaso, un lápiz, una hoja y fíjense si pueden hacer una O. Esto no es el 2001. No tiene nada que ver con el 2001. Y no conozco un emergente que defaultee por tener necesidades brutas de refinanciamiento por 5.5, porque eso neto es 3 puntos. 3 por 4, 12. Son 14.000 millones de dólares que tenemos que rolear. Entonces, ¿por qué estamos hablando de default? Porque estamos locos, literalmente.
Porque el mercado dice, la plata la tienen, pero están locos. Mirá, el tipo gana, el presidente no lo llama. El presidente lo llama, el otro no lo atiende. El otro lo atiende, el presidente no contesta. Estamos locos. Ahora, por eso no podemos defaultear. ¿Cuándo se pone duro? Se pone duro cuando hay que devolverle el fondo. Ahora, la curva sin el fondo es esta. Acá tenemos un lío político, ¿eh? ¿Cómo endeudaron al país? 3, 4, 2,8, 2,3, 3 de necesidades financieras. Si sacás al fondo, si sacás al fondo quiere decir, si roleás, si transformás el stand-by en un standing fund facilities, este país vuela. Y los locales ya se dieron cuenta, o no están recomprando a estos precios, conociendo este gráfico. O digo, una utility que ayer valía $1.600 y hoy vale 350 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿Le cayó un meteorito a la mitad? Quedó la mitad de la utility. El mercado afuera va a tardar en entender esto porque nada, estamos locos. Entonces el tipo llama y dice, no, mirá, ahora no lo atiende el presidente, devaluaron 25%. El tipo del otro lado le dice 2,5%, no, 25%. No, cuando uno habla con afuera dice, pará, tengo que hacer porque es un lío. Ahora, de vuelta, es difícil transformarlo en un standing fund facility. Mira, algunos piensan que el fondo nos dio un préstamo, yo digo que nos puso equity, que somos socios y que en algún momento va a querer distribuir dividendo. Y para distribuir dividendo, la economía tiene que seguir funcionando, así que no nos puede fundir el fondo. Es el único chiste que los economistas sabemos hacer. Si vos le debes 1 millón, el problema es tuyo. Si le debes 10.000 millones, el problema del fondo. Eso, estamos así. Tampoco se puede hacer cualquier cosa en el marco del fondo, pero hay mucho espacio para tratar de transformar esto en algo que no sea Grecia, que es el miedo que tiene la burocracia del fondo. Y eso hay que explotarlo. Último, y no los molesto más. Esto lo hicimos hace un tiempo y lamentablemente ahora lo tenemos que aplicar. Un modelo cortito de corto plazo. Miren, esta era la situación hasta hace 3 semanas. Dólar a 45. Para arriba el ratio deuda-producto, para abajo el balance fiscal total que incluye intereses. 86% de ratio deuda-producto, 4.5. La línea es el déficit de cuenta corriente estimado con ese tipo de cambio real, 2.5 de déficit. Venía un economista de los 70 y te decía, la solución es devaluar. Vos devaluás hasta que la cuenta corriente se te ponga 1 positivo. Entonces nosotros fuimos y dijimos, hagamos la cuenta, ¿cuánto es? 60. Bueno, ok, pero ahora hay que trazar las curvas. Son así. El producto es 90. El total es menos 5.2. Porque en el primario tenés subsidios que están en dólares, en el secundario tenés intereses que están en dólares y la recaudación no tenés nada dolarizado porque las retenciones son fijas. Entonces, la derivada del resultado fiscal respecto al tipo de cambio real es negativa. Sube el tipo de cambio real, empeora el resultado fiscal. ¿Cómo lo llamo yo esto? El riesgo del modelo en la que estamos con estos fundamentals. Salió de pedo, les digo. Salió así. Y después uno me dijo, acá. Entonces lo que digo es que ¿cómo hacemos los economistas para solucionar esto? La única forma, te dice el profe de economía, es desplazar la curva, no moverte dentro de la curva, porque dentro de la curva es el trade-off. Un tipo de cambio real más bajo te mejora tu estabilidad financiera, pero te empeora tu balance externo. Y un tipo de cambio real más alto te mejora tu perfil externo, pero te empeora tu estabilidad financiera. Entonces hay que hacer que las curvas se peguen al eje así. ¿Cómo? Creciendo, porque las dos divide el producto. En las dos divide el producto. Si creces, licuás en el buen sentido de la palabra. La única forma de salir de este lío es creciendo. ¿Cómo crecemos? Yo soy economista, así que eso no lo puedo contestar. Muchas gracias.